La situación por la que atraviesa Francia con la presencia de los chalecos amarillos es un tema de actualidad internacional en el que claramente se evidencia la existencia de un proceso de negociación para entender cómo estos ocurren. Es de gran relevancia porque por un lado se encuentra el grupo de los chalecos amarillos, compuestos principalmente por personas de clase media-baja que protestan en contra del presidente Emmanuel Macron y se oponen a las clases altas e intelectuales francesas. Por otro lado, se encuentra el gobierno francés, sustentado su apoyo en las clases altas e intelectuales francesas y principalmente en los gobiernos del resto de naciones que también atravesan protestas similares. De esta manera, se evidencia que es un tema trascendental para la negociación, puesto que las partes, si bien tienen intereses que no son del todo opuestos, dependen el uno del otro. Escogimos la postura a favor del gobierno francés porque consideramos que sus intereses abarcan a todo el país, mientras que los chalecos amarillos luchan por sus intereses particulares y se centran en beneficiar a un grupo específico de la población al irse en contra de las clases altas para conseguir sus fines específicos. Es importante señalar que de igual manera el gobierno francés corre el riesgo de perder su legitimidad si las protestas se salen de control, a pesar de que deben continuar receptando las demandas que tiene la población. Por tal motivo, los procesos de negociación son de gran importancia para asegurar la estabilidad en la población y al mismo tiempo reducir los elevados niveles de violencia que experimentan en la actualidad muchas sociedades de manera constante. El objetivo es determinar cómo la situación de chalecos amarillos y el gobierno francés constituye una situación que permite la aplicación del proceso negociador, para lo cual se recurrirá a la presentación de un trasfondo histórico, al igual que una entrevista a un negociador experto. ¿Quiénes son los chalecos amarillos? Es un movimiento social de protesta que se formó en Francia a partir del mes de octubre del 2018. Esta movilización tiene su origen en la difusión en las redes sociales de llamadas de los ciudadanos a protestar contra el alza en el precio de los combustibles, la injusticia fiscal y la pérdida del poder adquisitivo. El movimiento se presenta a sí mismo en los medios de comunicación como espontáneo, transversal y sin un portavoz oficial. Antecedentes de la conformación de chalecos amarillos. Principalmente fueron la alza de los precios del combustible, la pérdida de poder adquisitivo y un sentimiento de abandono de las zonas rurales. ¿Cuáles son sus demandas? Principalmente exigir el aumento del salario mínimo en Francia, lograr el rápido restablecimiento del impuesto sobre la fortuna, exigir el mantenimiento de servicios públicos y evitar la eliminación de ciertas formas de seguridad social. Desarrollo de los hechos. Las protestas empezaron el 17 de noviembre del 2018. Desde entonces han atraído alrededor de 1 millón de personas en toda Francia, los cuales han construido numerosas barricadas con el objetivo de bloquear las principales carreteras del país. Adicionalmente, se dan grandes manifestaciones a nivel nacional cada sábado y estas son llamadas actos. Son tan grandes que han adquirido una atención especial por parte de los medios de comunicación. Además, se han dado continuos saqueos por parte de los miembros del movimiento y convocatoria a manifestaciones a través de las redes sociales. Esto tristemente ha traído consigo un gran número de fallecidos. Ahora bien, en cuanto a la respuesta del gobierno francés, este ha tenido un gran despliegue de fuerzas policiales, ha brindado una propuesta de ley que detenga y combata actos de vandalismo, se ha opuesto a cualquier reivindicación y además renunció al alza de precios del combustible. Asimismo, en un intento de apaciguar la crisis y calmar los ánimos, el gobierno anuncia la organización de un debate a nivel nacional. Ahora bien, en cuanto a las entrevistas, estas se realizaron a 2 docentes actuales de la Universidad de las Américas. Por un lado está el docente Francisco Játiva, que enseña la materia de Derecho Internacional Público. En cuanto a sus estudios, posee un doctorado en Derecho Privado con línea de investigación en Derecho de Daños en la Universidad de Salamanca. Además, un máster en Derecho Privado Patrimonial. Es maestrante en Derecho Ambiental por la Universidad Nacional de México. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y uno de los puntos importantes acerca de este docente es que es mediador certificado.
Por otro lado está el doctor Patricio Moncayo, quien es un reconocido PhD, sociólogo, catedrático universitario y autor de numerosos estudios políticos. Este es doctor en Ciencias Sociales con mención en Estudios Políticos por la Flaxo, autor de varios libros sobre Ecuador y América Latina y es el ex decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Buenas tardes, aquí estamos con Francisco Jápida, el cual nos va a responder preguntas acerca de nuestro tema. ¿Qué considera usted que la agrupación de los chalecos amarillos y el gobierno de Emmanuel Macron puede llegar a un acuerdo a través de una negociación? ¿Por qué? Y de ser el caso, ¿cómo deberían acercarse las partes? A ver, yo creo que este es un tema que sí se presta para una negociación. Ambas partes, como nos dice la historia, siempre una lucha social siempre busca obtener algo, siempre se debe a un interés. Y eso es de donde parte toda negociación, lograr conseguir algo. La negociación realmente se da cuando llegas a alcanzar una expectativa que cumpla los intereses de ambas partes. Yo creo que en este caso sí puede darse una negociación, sí puede llegarse a entablar acuerdos entre ambas partes. No me atrevería a decir que en su totalidad, porque el problema aquí es que en el caso de los chalecos amarillos en Francia tienen intereses difusos. Entonces, no está representado por una clase determinada. Si ustedes se fijan, no es como en otras luchas sociales que dicen, bueno, es la clase obrera o es la clase de desempleados o la clase migrante. Aquí es una amalgama de una serie de intervinientes que unos buscan una cosa, otros buscan otra. Entonces, claro, como tienes intereses difusos que responden a diferentes actores, es muy complicado negociar en ese escenario. Lograrás entablar acuerdos en las principales cosas, pero es posible. Yo creo que escuchando cuáles son las expectativas en este caso de los chalecos amarillos y el Estado, por su parte, analizar qué tan factible es conseguir la una o la otra o todas las peticiones. Y vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el posible rol que van a desempeñar en la negociación las personas que apoyan cada causa respectivamente? Fundamental, creería yo. En toda negociación tienes que establecer un vocero. No puedes hablar y escuchar a 100 personas. Tienes que escuchar a los personeros que hablen a nombre, que estén al tanto de cuáles son las expectativas de todo el colectivo y de igual forma del Estado, cuál es la postura del Estado. Uno en una negociación siempre tiene que partir y saber hasta dónde puedes llegar, y esa es yo creo que la postura que debe tomar el Estado y también la parte de los voceros por parte de los chalecos amarillos. Uno tiene que saber de dónde parte y hasta dónde puede llegar. ¿Cuáles son las alternativas reales que podrían resultar de una negociación entre chalecos amarillos y el gobierno francés? Si los resultados no son adecuados, ¿se produciría una ruptura o se iniciaría un nuevo proceso de negociación? A mí me parece que las alternativas no están necesariamente relacionadas con la negociación, porque no hay condiciones de negociación, sino que las alternativas se derivan de la coyuntura política en este momento. Por ejemplo, el hecho de que los chalecos amarillos se cansen de manifestar y vayan acabándose por consunción, es decir, por cansancio, dado que no tienen respuestas adecuadas. Entonces esa puede ser una alternativa, que ellos terminen, abandonando las manifestaciones en las calles. Otras alternativas que se pueden producir, que el presidente Macron logre apoyo de los no movilizados. Muchas gracias, profe. La siguiente pregunta que le vamos a hacer es: ¿cuáles son los intereses claramente reconocibles del presidente Macron respecto a la situación con los chalecos amarillos? ¿Y cuáles son las motivaciones concretas de esta asociación para llevar a cabo las cruentas protestas? ¿Cree usted que existen intereses que no se dan a conocer? Sí, comencemos por lo último. Es decir, yo creo que los intereses que no se dan a conocer son precisamente de los sectores políticos que pertenecen tanto a la extrema izquierda como a la extrema derecha,
que podrían estar interesados en capitalizar a su favor estas manifestaciones de los chalecos amarillos en términos electorales. El que se desgaste el presidente Macron puede ser un interés que puedan tener estos sectores de distinta orientación ideológica. Entonces, el presidente, por otro lado, parecería que quiere demostrar que su estilo de gobierno, que es concentrador, es adecuado, sino que lo que ha fallado, según él, es la implementación de esas medidas que él ha decidido. En lo que se refiere a los chalecos amarillos, ellos ha habido un proceso de agregación de demandas, como que no quieren realmente negociar. No, el propósito no es negociar, sino desgastar la imagen del presidente Macron. Ante la presente situación, ¿qué tipo de negociador debe presentar el gobierno francés? ¿Debe mostrarse o no flexible ante las constantes demandas de los chalecos amarillos? Yo creo que sí es, si vas a negociar, tienes que tener un rango de flexibilidad. No puedes pasarte más, porque eso te va a repercutir a ti como Estado, si fue el caso, o a los otros, si fue el caso de los chalecos amarillos. Entonces la flexibilidad tiene que darse, debe darse, yo creo que es necesario. No puedes mostrarte irrestricto, no puedes mostrarte tan tajante, porque lo que vas a provocar con este tipo con la actitud de este grupo es que se frenen, se contraiga el deseo de negociar y se aviven las protestas. Entonces les vas a dar un motivo para que digan, nosotros queremos negociar, pero el Estado no quiere negociar. Entonces más bien tiene que ser flexible, pero eso tampoco quiere decir que sea permisivo. Y ya, para concluir, ¿cuáles podrían ser las futuras repercusiones para la administración de Macron si no se llega a un consenso con los chalecos amarillos? Las repercusiones, yo creo que si es que el gobierno no hace algo por mejorar su imagen pública, es decir, si es que se muestra como un gobierno que no quiere negociar, puede tener un costo político, puede causar inestabilidad en su gobierno y esto va a derivar en que la gente pasiva, que no es parte de esta protesta, se vuelva simpatizante, ¿sí? Entonces, las protestas sociales siempre tienen que manejarse con cierta cautela, porque es como tener pólvora guardada. Si tú no sabes manejarla y le das con un poco de chispa, esto explota. Y es así, es lo que pasó en un principio. Empezaron a frenarles las protestas. ¿Y qué pasó? Empezaron a replicar chalecos amarillos en toda Europa. A manera de conclusión, se puede decir que el proceso negociador entre el gobierno francés y los chalecos amarillos se ha llevado a cabo con bastantes tensiones debido a las distintas posiciones. De igual manera, se optó por escoger la posición del gobierno francés para demostrar la complejidad de esta parte dentro del proceso, ya que al mismo tiempo pretende no perder la legitimidad del gobierno y satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Realmente, teniendo en cuenta la expuesta en las entrevistas, el presidente Macron tendría que mostrarse como un negociador basado en principios y mostrarse flexible sin ceder mayoritariamente. Adicionalmente, cabe aclarar que el presidente Macron debe siempre actuar preservando los intereses del gobierno francés, sin embargo, debe considerar los intereses de la otra posición, es decir, de los chalecos amarillos. Este tema nos ayudó a entender las diferentes realidades que se encuentran en una negociación. En este tema no existe una certeza de qué pasará en un futuro, pero en esta negociación se tienen que dar soluciones alternativas. Para definir estos límites y pretensiones entre ambas partes, entre los chalecos amarillos y el gobierno de Macron. En esta negociación se tiene que llegar a un acuerdo, pero es difícil lograrlo, ya que todas las peticiones de los chalecos amarillos no son tan factibles. La mejor alternativa para los chalecos amarillos es optar por elegir un representante que haga el papel de negociador, con el fin de que los intereses de esta agrupación sean cumplidos por un medio diplomático. Los amarillos son una contraparte significativa para el gobierno francés, ya que hay que destacar el carácter espontáneo del movimiento, puesto que lo que más asusta a los líderes políticos es que no existen voceros ni líderes grandes o pequeños, es únicamente el pueblo francés. Es populismo en estado puro.
Esto se traduce en importantes influencias sobre el gobierno de Macron, que eventualmente tendrá que ceder ante los intereses de este movimiento.